Dios le bendiga, su hermano José Ramírez. Hay algo que a mí me ha inquietado y yo quiero aclarar acerca de lo que significa el pedido de Dios de volvernos a la senda antigua, de considerar nuestros caminos. Cuando Dios pide a través de Jeremías al pueblo de Judá que se volviera a la senda antigua, lo aplicamos a nuestros días de una manera equivocada. Él no estaba diciendo que la iglesia tenía que modernizarse, que tenía que amalgamarse al movimiento mundano de estos últimos días. Tampoco le estaba diciendo a la iglesia que debía aprender de los pecados modernos, porque si estamos en un tiempo moderno es cuando Satanás ha modernizado el camino para llevar a la gente al infierno y alejar a la iglesia del conocimiento verdadero de Dios. Dios siempre ha trazado caminos. En el Mar Rojo trazó un camino, en el Jordán trazó un camino. Jesús es el camino. Dios es un Dios de camino, no hay otro. Y el camino es para que podamos andar, para que podamos ser salvos. Y dice la Biblia, y hallaréis reposo para vuestras almas. Lo único que da reposo al alma es caminar en la senda antigua de Dios, es decir, en el diseño original del plan de salvación de Dios. Ni a la iglesia ni al cristiano le conviene caminar en la senda del mundo ni moverse en la misma corriente que se mueve el mundo, porque solo va a llevar a la destrucción. Dios le dio a Judá, a través de Jeremías y esas palabras, la oportunidad de decidir si vivía o moría, y ellos decidieron no volverse de su mal camino. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis reposo para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Pero hoy en día, debido al desconocimiento de quienes hace años enseñaron la palabra, insertaron en el programa de la iglesia, en el espíritu, un mal concepto de lo que significa, o una mala aplicación de lo que significa esa palabra, volvernos a la senda antigua. Y yo nací aquí, yo sé lo que estoy hablando. Nos enseñaron a dividirnos de la gente, porque ellos eran del diablo, eran del mundo. Nos enseñaron a creernos mejor que los demás, por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de cantar, por la forma en que hacíamos los servicios, los cultos. Entonces muchos piensan que cuando se habla de las sendas antiguas, se está hablando de volverse a los ritos y a la forma esa vacía de vida que no cambiaban a nadie. Pero lo que el Señor Dios quiso decirle al pueblo de Judá a través de esa palabra era que revisaran su conciencia, analizaran su vida, consideraran sus caminos y se volvieran a las sendas antiguas. El Señor Dios, con esas palabras, le estaba dando a Judá la oportunidad de arrepentirse, y la única manera de ser salvos era que volvieran a las sendas antiguas. Pero ¿quién era Jeremías? Jeremías era un sacerdote antes de ser un profeta. Él fue apartado desde el vientre de su madre. Lean Jeremías capítulo 1. Él dijo que no iba a profetizar porque era muy joven. Y cuando dijo soy joven, está hablando de una vez que él no tenía nada que ver con lo viejo, con lo antiguo. Y entonces, como dice, volver a la senda antigua, él era un joven. O sea, es un asunto de Dios, no de hombre. Y Dios no aceptó esa excusa de Jeremías en cuanto a su edad. Dice la Biblia que por el contrario, Dios le tapó la boca y se la llenó con el rollo de la palabra, con el rollo de la ley. El ministerio profético de Jeremías duró 40 años en Israel. Profetizó la invasión de Babilonia, los 70 años de cautividad. Profetizó también la restauración del pueblo, el volver de Israel a su tierra después de 70 años. Jeremías con esa palabra estaba exhortando al pueblo de Judá para que se volviera a Dios y evitara la invasión de Babilonia y los 70 años de exilio en Babilonia. Pero él, con todo y la unción que tenía, no logró convencer a Judá que se arrepintiera y se volviera a la senda antigua. Pero hoy, que se entiende por volverse a la senda antigua,
se refiere a volverse a los cultos de madrugada haciendo bulla con tambores, a usar, la Biblia bajo el brazo como un desodorante, a usar trajes y corbatas en una temperatura insoportable. Volverse a la senda antigua, no volverse a las tradiciones, al legalismo, no es volverse a las prácticas fariseas que colaban el mosquito y se tragaban el camello. No es volverse a una inquisición religiosa donde asesinamos espiritualmente al que no se congrega con nosotros, al que no está en nuestro movimiento. No es volverse a ser un primitivo, no es volverse a la vagancia disfrazada de espiritualidad. La mayoría de esa gente lo que hacen es que no estudian, no trabajan y disfrazan la vagancia de espiritualidad. No es volverse a los tiempos de Jesús. Jesús no cambia, Él está con nosotros hoy. Dios le pedía al pueblo que se volviera a la senda antigua, porque volverse a la senda antigua significa volverse al camino que existió. ¿Cuál es ese camino? Dios, Deuteronomio 5:33, Juan 14:6. ¿Qué significa volverse a la senda antigua? Significa volverse al mandamiento primero, Deuteronomio 6:1-5. Significa volverse a Mateo 22:35-38. ¿Qué significa eso? Significa volverse a lo fundamental, Lucas 5:36-39. ¿Qué significa eso? Significa volverse a la adoración donde Jesucristo, donde Dios, el Espíritu Santo son el centro de nuestra alabanza. Salmo 86:9. ¿Qué significa eso? Significa volver al mismo lenguaje que habla Dios. Jeremías 6:13-14. ¿Qué significa volverse a la senda antigua? Significa volverse al verdadero reposo. Hebreos 4:1-11. Entonces, esto es volverse a la senda antigua, es mirarnos con amor, con compasión, porque Dios no tiene apellidos. Los apellidos los ha puesto el hombre. Dios quiere un solo pueblo, Dios quiere una sola iglesia. Somos diferentes en cuanto a raza y a cultura quizás, pero somos uno delante de Dios. Estamos bañados por la misma sangre. No hay un tipo de sangre sobre mi vida, un tipo de sangre sobre otra iglesia. No, es la misma sangre. Eso es volverse a la senda antigua, volver a mirar el Calvario y ver esa cruz, que hay un Cristo muriendo por toda la humanidad. Eso es volverse a la senda antigua, ver que la tumba está vacía y que no estamos solos. Y aunque estamos luchando contra el mundo y el infierno, somos más que vencedores. Eso es la senda antigua. Dios les bendiga.